Muy bien, estamos grabando la clase, jóvenes. A ver, nos han contratado para hacer una evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión. Y nos han contratado para ver si es viable la apertura de una jardinería en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Nos han dado un conjunto de datos y nos han solicitado primero proyectar la demanda para 5 años, determinar la demanda insatisfecha, elaborar el flujo de caja. La anterior clase hemos colocado los datos en el Excel, hemos determinado la inversión y financiamiento, y como no nos especificaba por qué método usar, lo hemos hecho por los tres: sistema alemán, sistema americano y el francés, que estaba al principio, ¿no? Bien. Luego hemos proyectado los ingresos, el costo de venta y los gastos. Nos faltaba elaborar el flujo de caja y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocar detalle. Vamos a hacer la proyección para 5 años, que es el periodo de evaluación. Y lo primero que vamos a elaborar es el estado de resultado proyectado. Es lo primero que vamos a elaborar. Y tenemos un formato básico que es ingresos, costo de venta, utilidad bruta, gastos operativos, resultado operativo, intereses, resultado antes de IVA y la utilidad neta, ¿no? Ese es el formato básico de un estado de resultado. Bien. Muy bien. Le damos un poquito de formato, ¿no? Sí. El operativo. Utilidad bruta, ¿no? Y le vamos a quitar las cuadrículas, ¿no? Perfecto, ¿no? Ahí tenemos nuestro formato de estado de resultado proyectado, ¿no? Entonces, una vez que tenemos el formato, lo que vamos a hacer es llenarlo, ¿no? Primero vamos a comenzar con los ingresos. Los ingresos los extraemos de ingresos, los ingresos proyectados. El costo lo extraemos de la pestaña costos. Gasto operativo lo extraemos de la pestaña gastos. Y intereses. Bien, en intereses tenemos 3 sistemas de amortización y tenemos que hacer un modelo que contemple los 3. ¿Qué vamos a hacer entonces? En la parte superior vamos a colocar un número 1, ¿ya? Un número 1. Y ese número 1 va a significar francés, ¿ya? 2 alemán y 3 americano, ¿correcto? Entonces, ¿qué le voy a decir al Excel? Igual, sí. Si este número inmovilizado es igual a 1, entonces quiero que me copies
los intereses del sistema francés. Punto y coma. Vamos al caso. Punto y coma. Ahora, nuevamente le digo, de nuevo hice la operación nuevamente para que vean, ¿ya? Igual si este número inmovilizado es igual a 1, entonces va a copiar los intereses del sistema francés. Punto y coma. Nuevamente, si este número inmovilizado es igual a 2, entonces vamos a copiar los intereses del sistema alemán. Punto y coma. Si nuevamente, si este número inmovilizado es igual a 3, entonces vamos a copiar los intereses del sistema americano. Caso contrario, 0. 1, 2, 3 veces cerramos, enter, y replicamos hacia la derecha. Ahora, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si le coloco 2, cambian los intereses. Si le coloco 3, también cambian. Lo voy a dejar en 1. Ok, una vez que hemos hecho esto, ya podemos calcular la utilidad bruta, ¿no? Que es igual a los ingresos menos el costo de venta, ¿no? Luego tenemos el resultado operativo, que es la utilidad bruta menos los gastos operativos. El resultado antes de impuesto a las utilidades es resultado operativo menos los intereses. Luego el impuesto. Aquí en el impuesto tenemos que hacer una función lógica, ¿no? Porque ¿qué pasaría si el impuesto a las utilidades se aplica solo cuando existe utilidades? ¿Y qué pasaría si no hubiera? Entonces le decimos al Excel, si el resultado antes de impuesto es mayor a 0, entonces se aplica el impuesto. Es decir, este señor por 25%. Pero si no hay utilidad, no se aplica el impuesto, entonces me va a colocar 0. Replicamos la fórmula. Ahora podemos sacar la utilidad, que es la utilidad neta menos el impuesto a las utilidades, ¿no? Con eso ya tenemos completo el estado de resultado. Una vez armado el estado de resultado, ahora sí podemos armar nuestro flujo de caja. El flujo de caja también tiene su formato, ¿no? El formato no es estándar, pero es el que yo sugiero, ¿no? A ver, primero tenemos la inversión fija, la inversión diferida, la inversión en capital de trabajo, el valor terminal, o antes la recuperación del capital de trabajo, y el valor terminal. A esto se conoce como flujo de inversiones. Luego tenemos la utilidad neta más las partidas que no son monetarias, como la depreciación, más la amortización de la inversión diferida. Eso se conoce como flujo operativo.
Luego tenemos el famoso flujo de caja. Voy a hacer más arriba. Aquí. El flujo de caja libre, ¿no? Luego a esto le vamos a sumar el préstamo y le vamos a restar la amortización de la deuda. Eso se llama flujo de financiamiento. Y con eso podemos tener el flujo de caja del accionista. Bien, esa es la estructura básica, ¿no? De un flujo de caja. Le vamos a dar estilo, ¿no? ¿Sí? Estilo. Aquí tenemos el flujo de inversiones. Flujo operativo. Flujo de caja libre. Tenemos flujo de financiamiento y flujo de accionista, ¿no? Vamos a hacer un poquito más grande para que sea más visible, ¿no? Bien. Perfecto. Bien. Entonces, ya tenemos el formato, ahora vamos a ir a rellenar. La inversión fija van a ir con negativo en el periodo cero. Como les dije antes, el periodo cero no quiere decir hoy, inmediato, ¿no? El periodo cero puede significar 6 meses, puede significar un año, es el tiempo que demora la construcción, es nominal, ¿no? En este caso, en el periodo cero van con negativo todas las inversiones y eso lo tenemos en inversión y financiamiento. Subimos y aquí tenemos inversión y financiamiento. Enter y replicamos, ¿no? Pero nos damos cuenta de algo, ¿no? Que nos falta el capital de trabajo, ¿no? Nos faltaba el capital de trabajo. Volvemos al caso. ¿Qué nos decía para el capital de trabajo? Dice que la inversión en capital de trabajo está en función al ciclo de conversión de efectivo, que es de 5 días, y costo de venta del primer año de operación. Ya tenemos el costo de venta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir a inversión y financiamiento, donde teníamos vacío, le voy a dar igual. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Me voy a ir a costo del primer año y voy a hacer la división entre 360. Al hacer la división estoy encontrando el costo diario o mis erogaciones diarias de efectivo. ¿Cuánto voy a erogar de forma diaria? Y eso lo voy a multiplicar por el ciclo de conversión de efectivo, que lo tengo en datos. Y el ciclo de conversión de efectivo, ¿cuánto es? 5 días. Es decir, que yo requiero dinero para financiar 5 días de operación. Y tenemos ese importe, ¿no? Noten que nos faltaba calcular los porcentajes, ¿no? ¿Correcto? Ahora lo vamos a hacer. ¿Cómo sacamos este porcentaje? Vamos a dividir el aporte propio respecto al monto. ¿Listo? Vamos a copiar el formato que está al ladito y le vamos a dar porcentaje.
que es lo que estoy haciendo, dividiendo el aporte propio respecto al monto. ¿Y qué nos dice este número, que es el que nos interesa, que es el número final, ¿no? Nos está diciendo que el 42% de la inversión va a ser financiado con aporte propio, ¿no? Hacemos la misma operación con la deuda, divido entre el monto, replico, voy a copiar formato, y nos está diciendo que el 58% es financiado con deuda, ¿no? A esto se conoce como estructura de inversión y financiamiento. Bien, ahora que ya tenemos completa la estructura de inversión y financiamiento, vamos a nuestro flujo y como verán, ya aparece la inversión en capital de trabajo, que es lo que la empresa requiere para financiar un ciclo de conversión de efectivo de 5 días, ¿no? Pero fíjense que los ingresos son crecientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando las ventas crecen? También crece capital de trabajo, porque crecen las cuentas por cobrar, crece el inventario, crece proveedores, ¿no? En consecuencia, la empresa requiere hacer inversiones adicionales en capital de trabajo. Ahora, ¿cómo calculo esas inversiones adicionales? Entonces, lo que voy a hacer es calcular el porcentaje de capital de trabajo. ¿Cómo calculo el porcentaje de capital de trabajo? Vamos a hacer lo siguiente. Igual, negativo, y voy a dividir la inversión en capital de trabajo del periodo 0. Voy a hacer la división respecto a los ingresos del primer año y lo voy a expresar en porcentaje. Voy a aumentar decimales. ¿Y qué significa esto? Que el capital de trabajo representa el 0,62% de los ingresos del primer año. Y lo que vamos a hacer es mantener esa proporción. ¿Y qué voy a hacer para el año 1? Igual, voy a agarrar y voy a restar las ventas del año 2 menos las ventas del año 1. Al hacer eso, ¿qué estoy haciendo? Estoy encontrando las ventas adicionales, las ventas marginales. Si lo multiplico por este porcentaje inmovilizado que estoy encontrando, el capital de trabajo adicional. El capital de trabajo adicional. Yo le pregunto a ustedes, cuando incrementa el capital de trabajo, ¿significa una entrada o salida de dinero? Claro, significa una salida porque requiere más dinero para financiar el capital de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos un signo negativo delante, ¿no? Para representar la salida. Colocamos Enter y eso lo replicamos hasta el periodo 4. Hasta el periodo 4. ¿Qué ocurre en el periodo 5? En el periodo 5 pasa lo siguiente. Como estamos evaluando la empresa por 5 años, en el último año vamos a recuperar el capital de trabajo invertido. ¿Por qué? Porque ya no va a haber año siguiente, por lo menos en la evaluación. Es decir, ¿qué va a pasar con mi capital de trabajo? La caja se queda en la empresa, las cuentas por cobrar se cobran, el inventario se liquida y pagamos a proveedores. Entonces, en el último año de evaluación siempre el capital de trabajo va a aparecer con signo positivo. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Colocamos un negativo y vamos a sumar todas las inversiones en capital de trabajo y tenemos este importe. ¿Lo tenemos? ¿Qué estamos haciendo? Estamos mostrando la recuperación de todas las inversiones en capital de trabajo. ¿Cuándo se recupera? En el último año de operación, puesto que no va a haber un año siguiente. Listo. Ahora, ¿qué es el valor terminal? Ok. Ahora, ¿qué significa el valor terminal? Como estamos evaluando el proyecto por 5 años, todos los activos fijos que hemos comprado los vamos a vender el último año.
y lo vamos a vender a valores contables. ¿Cuál es el valor contable? Nosotros teníamos, para sacar el valor contable vamos a hacer una operación. ¿A qué va a ser igual el valor contable? ¿Va a ser igual a qué? Va a ser igual a nuestra inversión fija, ¿no? A esta inversión fija, que son todos los activos fijos, ¿no? Le voy a restar la depreciación acumulada, o sea, el desgaste, ¿no? ¿Dónde está el desgaste? O sea, le voy a sumar, le voy a restar la suma de ¿qué? La suma de las depreciaciones por los 5 años. Y ese va a ser el valor terminal. En otras palabras, ¿qué estoy haciendo? A todas nuestras inversiones fijas le estoy restando la depreciación de los 5 años. ¿Y qué me va a dar? El valor contable de mis inversiones. ¿Cuánto vale contablemente? No el valor de mercado. Es decir, por ejemplo, el valor contable de un vehículo después de 5 años es 0, ¿no? Porque el vehículo se deprecia ¿en cuánto tiempo? En 5 años. El valor contable sería 0. Pero en este caso tenemos un valor contable numérico. ¿Por qué? Porque las inversiones ¿en cuánto tiempo se deprecian? En 8 años. Es decir, que vamos a tener un valor contable a 5 años, equivalente a ¿cuánto? A la depreciación de 3 años, ¿no? Ahora con eso puedo calcular el flujo de inversiones. El flujo de inversiones va a ser la suma de todos estos ítems. ¿Y qué nos muestra el flujo de inversiones? Nos muestra las entradas y salidas de efectivo por actividades de inversión. Lo normal es que aparezcan salidas hasta el penúltimo año y en el último año aparece una entrada. ¿Por qué esta entrada? Debido a que se recupera el capital de trabajo y liquidamos los activos. Luego, ahora vamos a calcular el flujo operativo. El flujo operativo parte de la utilidad y la utilidad pues no ocurre en el periodo 0, ¿no? Ocurre en el periodo 1. Colocamos igual, seleccionamos la utilidad que ya la tenemos. Ahora, a esta utilidad hay que sumar las partidas que no son monetarias, es decir, lo que no es salida de dinero. ¿Qué no es salida de dinero? La depreciación y la amortización de la inversión diferida. Estas dos partidas no involucran salidas monetarias. Bien, y hacemos la suma y replicamos, ¿no? Ok, ahora vamos a calcular el flujo de caja libre. Aquí es igual al flujo de inversiones más el flujo operativo. ¿Qué significa el flujo de caja libre? ¿Libre de qué? Libre de deuda. ¿Ya? Eso significa flujo de caja libre, ¿no? Es lo que le queda, ¿no? Es lo que genera de efectivo la empresa antes de pagar la deuda y antes de pagar dividendos, ¿ya? Esto sería como nuestro flujo de caja libre en este caso, ¿no? Ahora vamos a sacar el flujo de financiamiento. El préstamo, ¿de dónde lo sacamos? De inversión y financiamiento. Acá tenemos el préstamo, ¿no? Copiamos el préstamo. Va con positivo porque significa una entrada de dinero. Pero luego viene lo feo. Lo feo es pagar, ¿no? Correcto, lo feo es pagar. Lo mismo que hicimos antes, tenemos 3 métodos. Entonces tenemos que hacer la misma función lógica, ¿no? Pero como es un pago, lo vamos a colocar con negativo, igual negativo, y luego decimos sí.
Si este número inmovilizado es igual a 1, entonces nos vamos a inversión y financiamiento y vamos a seleccionar la amortización del sistema francés. Punto y coma. Si otra vez. Si este número inmovilizado es igual a 2, entonces vamos a copiar la amortización del sistema alemán. Punto y coma. Si este número inmovilizado es igual a 3, entonces vamos a copiar la amortización del sistema americano. Punto y coma, 0, cerramos y replicamos la fórmula, ¿no? ¿Cómo sabemos que está bien? Por ejemplo, si acá le coloco 3, ¿qué me quedaría? El sistema americano, ¿no? Donde su característica es préstamo en el periodo 0 y se amortiza todo al final. Pero dejémoslo con 1 inicialmente. Ahora vamos a calcular el flujo de financiamiento, que simplemente es sumar el préstamo más la amortización, y eso lo replicamos, ¿no? Ahí tenemos el flujo de financiamiento. Y por último, el flujo de caja del accionista sería igual al flujo de caja libre más el flujo de financiamiento, y este es el flujo que le queda para el dueño de la empresa. Esto es lo que invierte el dueño y esto es lo que le queda para él, ¿no? De flujo. A partir de este flujo de caja nosotros vamos a hacer nuestra evaluación. Bien, ahora vamos a hacer la evaluación y para eso vamos a hacer una tablita. Vamos a colocar detalle, aquí vamos a colocar criterio, aquí mejor dicho valor, criterio y la interpretación, ¿no? Primero tenemos KE, va a ser el rendimiento mínimo del inversionista. Vamos a calcular los indicadores que son el BAN, vamos a calcular el índice de rentabilidad, vamos a calcular la TIR, la TIR-M y el PRI, periodo de recuperación de la inversión, valor actual neto, índice de rentabilidad, tasa interna de retorno, tasa interna de retorno modificada y periodo de recuperación de la inversión, ¿no? Entonces, bien. Y vamos a cortar todos los bordes. Ok, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ahora, ¿cuánto quiere ganar el inversionista? El caso nos dice que el inversionista espera una rentabilidad del 25%. O sea que el dueño quiere ganar ¿cuánto? 25%, ¿no? Entonces, la interpretación es la rentabilidad mínima
que espera el inversionista. Esta rentabilidad está en función al riesgo que se expone el inversionista. A mayor riesgo tenga el negocio, mayor rentabilidad. ¿Cómo se determina esta rentabilidad? Se puede aplicar el modelo KPM o modelo de valoración de activos de capital, o lo más sencillo, si en este caso es una sartenería, pues buscaré la sartenería que es líder en el sector y calcularé su ROE, que es el ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio, o sea, la rentabilidad del dueño. Entonces, lo mínimo que yo espero ganar sería la rentabilidad del líder de ese sector. Sería la metodología contable más fácil. Ahora, una metodología más sofisticada, repito, es el modelo de valoración de activos de capital, ¿no? Bien, ahora una vez que tengo este numerito, ahora puedo calcular el BAN. ¿A qué es igual el BAN? Valor actual neto. Coloco igual. En Excel es relativamente fácil el cálculo. BNA, selecciono la tasa, punto y coma, me pide valores. Como valores, selecciono desde el flujo número 1 hasta el último flujo. ¿Qué es lo que hace la función BNA? La función BNA lo que hace es actualizar los flujos de caja al periodo 0. Lo está actualizando. ¿Qué tasa usa? 15%. Una vez actualizado, le debo restar la inversión. ¿Pero qué signo tiene la inversión? Negativo, ¿no? No podría restar, porque si se van a multiplicar los signos, ¿no? Le coloco entonces más la inversión inicial. ¿Cuánto da? Ahora vamos a calcular el índice de rentabilidad, que es igual a negativo BNA, selecciono la tasa, punto y coma, los flujos de caja. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy actualizando los flujos de caja al periodo 0. Y ahora voy a dividir entre la inversión inicial. Esa es la razón por qué le coloqué negativo, porque la inversión inicial es negativo y menos o menos se va a hacer más, ¿no? Y le vamos a dar dos decimales para una mejor interpretación. Tenemos entonces 7,11. Ahora, ¿cuál es el criterio del BAN? Si el BAN es mayor a 0, quiere decir que se debe aceptar el proyecto. Si el BAN es menor a 0, se debe rechazar. Es decir, si el BAN es mayor a 0, entonces la decisión es aceptar. Caso contrario, rechazar. Esa es la regla de decisión del BAN. Bien, en este caso sale aceptar. ¿Cuál es la interpretación que es algo importante, no? El proyecto de inversión cumple la expectativa del inversionista. ¿Cuánto es la expectativa del inversionista? 25%, ¿no? Y además genera un flujo de caja de bolivianos 3.732.000 expresado en valores actuales. Ahí, ¿no? Vamos a entrar. Que me corrija la enviar. Bien, ahí tenemos la interpretación. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La expectativa del inversionista es 25%.
2%, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el BAN es positivo, quiere decir que está cumpliendo lo que él quiere ganar y además generamos esto del flujo. O sea, superamos la expectativa, eso quiere decir. ¿Qué pasaría si el BAN es 0? Si el BAN es 0 quiere decir que estamos cumpliendo la expectativa, pero no estamos generando un adicional. Por eso se dice que cuando el BAN es mayor a 0, la inversión genera valor a la empresa. Ahora, en cuanto al índice de rentabilidad, el criterio es el siguiente. Si el índice de rentabilidad es mayor a 1, se sugiere aceptar. Lo contrario sería rechazar. ¿Cuál sería la interpretación? Por bolivianos 1 invertido, los accionistas reciben bolivianos 7,11 de flujo de caja expresado en valores actuales. Esa es la interpretación que le damos. Es decir, que si invierte un boliviano, ¿cuánto genera con ese boliviano? Boliviano 7,11. ¿Qué quiere decir? Que paga el boliviano y genera un adicional de 5,11. Entonces se recomienda pues aceptar la inversión. Ahora, en cuanto a la TIR, tasa interna de retorno, nos indica la rentabilidad del proyecto. ¿Cuánto está rentando? ¿Cómo hacemos eso? La función de Excel es TIR, y selecciono todos los valores. Emitir es 231%. ¿Qué significa esto? Que la rentabilidad, ahorita vamos a hacer el criterio, perfecto. Ahora, la TIR es la tasa interna de retorno. El criterio es si la tasa interna de retorno es mayor a lo que quiere el inversionista, entonces el criterio nos dice que eso tenemos que aceptar. Pero si eso no ocurre, entonces rechazar. En este caso sería aceptar. ¿Qué significa? La rentabilidad promedio de la inversión es 231%, superior a la expectativa del inversionista. Formato, vamos a darle centrar. Entonces, ¿y cuánto es la expectativa del inversionista? 25%. Entonces, ¿cuánto es la rentabilidad del proyecto? 231. ¿Cuánto quiere ganar el inversionista? Tan solo 25%. Es decir, que estamos superando la expectativa de él. Él quería ganar 231, pero el proyecto él quería ganar 25 y el proyecto tiene una rentabilidad de 231%.
Ahora, hay un problema con la TIR. La TIR, primero, asume que estos flujos de caja se reinvierten, es decir, se reinvierten. Pero antes de explicarles eso, les explico algunos supuestos básicos del flujo de caja. Supuestos básicos del flujo de caja. Se asume que estos flujos de caja que se genera año a año no se retiran de la empresa. Es decir, cuando uno evalúa proyectos de inversión, no se considera distribución de dividendos. Es decir, el dinero que se genera se reinvierte. Ese es un supuesto. Y si existe la reinversión, se espera una rentabilidad por esa reinversión. ¿Estamos de acuerdo? La TIR asume que cuando reinvertimos estos flujos de caja, vamos a ganar la misma TIR. Es decir, que esto es lo que generé el primer año de operaciones, lo voy a reinvertir hasta el periodo 5. ¿Y cuánto voy a ganar por esa reinversión? Lo cual es exageradamente optimista, ¿no? ¿Dónde uno podría reinvertir y ganar esto? Es altamente optimista. Es por eso que aparece la TIR-M, y la TIR-M me dice lo siguiente. Igual, TIR-M. ¿Y qué me pide? Valores. Selecciono todos los flujos. Punto y coma. ¿Qué nos pide? En este caso tenemos tasa de financiamiento. No, sería La tasa de la deuda, ¿no? Tenemos. ¿Cuándo se utiliza la tasa de financiamiento? Cuando a partir del periodo 1 existen flujos negativos. ¿Existen? No. ¿Correcto? Pero, como vamos a hacer simulaciones, vamos a asumir tasa de financiamiento, es decir, vamos a seleccionarla. ¿Dónde está la tasa de financiamiento? La tasa activa, ¿no? Punto y coma. ¿Quién me pide? Punto y coma, ¿qué nos pide? La tasa de reinversión. Ahora me dice, ok, vamos a reinvertir los flujos, pero ¿cuánto vamos a ganar? Ah, ya no 2.31. ¿Vamos a ganar cuánto? 25%. O sea, estamos asumiendo que vamos a reinvertir los flujos de caja, pero ya no vamos a ganar tanto. Vamos a ganar como mínimo lo que quiere ganar el inversionista, que es 25%. ¿Y qué va a pasar? A ver, hay algo aquí que está mal. Nuevamente vamos a hacer TIR-M. Seleccionamos todos los flujos. Punto y coma. Tasa de financiamiento, que es la tasa activa. Punto y coma. La rentabilidad del inversionista. Ahora sí, ¿cuánto nos da? 85%, que es algo más realista, ¿no? O sea, mi rentabilidad real entonces es de 85% y no 231%, como era antes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio es si la TIR-M es mayor a lo que quiere ganar el inversionista, entonces tenemos que aceptar. Caso contrario, rechazar. En este caso nos da aceptar. En cuanto a la interpretación, es similar, solamente que le vamos a llamar rentabilidad promedio modificada. De la inversión es de 85%, ¿no?
Y miren, ¿qué pasaría si no colocara nada? No cambiaría la respuesta, ¿no? Bien. ¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión? Esta es la inversión. ¿Será que se recupera en un año? Periodo de recuperación de la inversión. ¿Cuánto es la inversión? ¿Cuánto genero el primer año? Entonces esta inversión se recupera en meses, ¿no? ¿Correcto? Se recupera en meses. Se recupera en meses. Ahora, ¿cómo calculo esos meses? Pero, ¿qué pasaría cuando no se recuperaría en meses? Para eso le voy a hacer un ejemplo acá de un proyecto que no se recupera en meses. A ver, vamos a suponer detalle 0, 1, 2, 3, 4. Voy a colocar un flujo de caja de menos 100. El primer año recuperamos 20, 25, 25, 35 y 80. ¿Y qué se hace para calcular el PRI? Se encuentra lo que se conoce el flujo de caja acumulado. Es decir, esta es la inversión, ¿no? Más lo que generé el primer año. ¿Cuánto generé? 20. ¿Cuánto me falta para cubrir? 80. ¿Cuánto generé el segundo año? 25. Estos 80 más los 25. ¿Recuperé la inversión? Aún nada. El segundo año, ¿cuánto generé? 35, ¿no? Más lo que me faltaba cubrir, 55. ¿Recuperé la inversión? Nada. En el cuarto año, ¿cuánto generé? 80. ¿Cuánto me faltaba? ¿En cuánto tiempo recuperó la inversión? 1, 2, 3, 3 años y una parte de él. Entonces, ¿cómo se calcula eso? El PRI va a ser igual a 3 años, ¿no? 3 años, menos. ¿Cuánto nos falta por recuperar? 20, ¿no? ¿Esto 20 de dónde lo sacamos? Del 80, ¿no? Perfecto. Entonces recuperamos en 3,25 ¿qué? Años. ¿Está bien? Pero nosotros nunca vamos a decir 3,25 años. Tenemos que llevarlo a años, meses y días. Sería 3 años. ¿Cómo saco los meses? A este número, 3,25, usted le va a restar la parte entera. La parte entera es 3. Y a eso lo va a multiplicar por 12. Entonces tenemos 3 años y ¿cuántos meses? 3 meses. En este caso no hace falta llegar a días, porque me da un número entero. Entonces, 3 años y 3 meses. En este caso, si calculamos el flujo de caja acumulado, vean ustedes que se va a recuperar ¿cuándo? El primer año. ¿Correcto? El primer año. Entonces, lo vamos a hacer aquí. El PRI sería igual a ¿qué? Negativo. La inversión dividido entre el flujo del primer año. ¿Cuánto me da? Me da decimales, ¿no? Ahora, eso quiere decir que no llega a un año. No llega a un año. Entonces, que voy a colocar años, 0. Llega a meses. Esto lo multiplico por 12. Sería 5 meses, ¿no?
y tengo que llevarlo a días. ¿Cómo hago para días? A este número le resto la parte entera y vamos a asumir un año comercial por 30. Es decir, que recuperamos en 5 meses y 12 días. Ahora, la siguiente parte del análisis es el análisis de riesgo. Para hacer el análisis de riesgo, a ver, revisemos dónde estamos. Ya hemos hecho la evaluación. Ahora viene a ser vamos a hacer el análisis de sensibilidad. ¿Cómo se hace el análisis de sensibilidad? Sencillo. Vamos a armar un modelo financiero, una nueva pestaña. A esa pestaña le vamos a llamar modelo. Le vamos a llamar modelo. Y un modelo requiere variables de entrada, detalle, valor, unidad. Requiere variables de entrada, y si hay variables de entrada, pues debería haber variables de salida. Las variables de salida, vamos a tomar el BAN, las clásicas. BAN y TIR van a ser nuestras variables de salida. Bien. Y como variables de entrada, ¿qué vamos a colocar como variable de entrada? El caso me dice las variables de entrada. Son todas estas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es seleccionarlas todas, ¿no? Pero creo que no va a haber campito, ¿no? Hay que hacerle campito, ¿sí? Control, más. Ahora sí. La seleccionamos todas estas variables de entrada. Control C y Control V. Ok. Pues ahí tenemos nuestra variable de entrada. Muy bien. Y la variable de salida es el BAN y TIR. El BAN, ¿de dónde lo sacamos? Lo tenemos en un flujo de caja. Bien. BAN. Y la TIR también. Bien. Bueno, TIR M me pide el caso, ¿no? No TIR M. Perfecto. Bolivianos. Bien. Unidad, bolivianos y esto porcentaje. Bien. Ok. Ahora vamos a ver si tenemos un modelo. A ver, ¿qué pasaría si aumento la cobertura? Si aumento la cobertura debería cambiar el BAN, ¿no? ¿Correcto? Ahí coloquémosle 100. ¿Cambió el BAN? Entonces aún no tenemos un modelo. ¿Qué sucede? Vámonos a datos. La cobertura está aquí, ¿no, chicos? Coloco igual. Y la cobertura tiene que venir ¿de dónde? Tiene que venir del modelo. O sea que esta cobertura tiene que venir de modelo. Ahora, cada vez que cambie yo el 35 en modelo, va a cambiar. Por ejemplo, si le coloco 40, va a cambiar el BAN, ¿correcto? Si le coloco 10,
va a disminuir el van. Mientras yo tenga menos cobertura, si quiero más cobertura, fíjense que es altamente lógico, ¿no? Estamos con una cobertura del 35%. ¿Estamos ahí? Pero bien, ahora, si duplicamos la cobertura, también debería cambiar mi inversión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque si quiero más cobertura, tengo que invertir más. Porque si quiero más cobertura, tiene que aumentar mi capacidad de producción. A ver, veamos nuestros datos de edad. A ver, ¿cuánto es la capacidad? Esta es la inversión. Y la capacidad es 711, ¿no? 1000. ¿Qué pasaría si duplicamos la cobertura? Digamos 70. ¿Qué debería pasar? Debería duplicarse este señor, ¿no? ¿Correcto? Y debería también duplicarse la inversión. ¿Ocurrió? No, sigue igual, ¿no? Entonces eso quiere decir que nuestro modelo tiene fallas. Tenemos que arreglar esas fallas. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Ahora, vamos a hacer un poco de magia. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que... ¿Dónde está la capacidad? Voy a calcular un ratio. ¿Qué voy a hacer? Voy a dividir la capacidad. Voy a agarrar y voy a dividir entre la cobertura. Y me da un valor. Repito, estoy dividiendo la capacidad sobre la cobertura. Me da un valor. ¿Estamos ahí? A ver, síganme. Ahora miren, repito, igual la capacidad dividido entre la cobertura. Pero ¿qué sucede? Ahora lo que quiero es que me le quiten la fórmula. Es decir, le vamos a quitar la fórmula. Perdón, le vamos a quitar la fórmula. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, copiar y pegado especial 1, 2, 3. ¿Ya? Repito la operación, clic derecho, copiar, luego pegado especial 1, 2, 3. Le estamos quitando la fórmula. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa ahí? Es solamente un valor sin ninguna fórmula, ¿no? ¿Lo tenemos? Ahora mira lo que voy a hacer. Ahora mi capacidad máxima va a ser igual a ¿qué? A la cobertura por este porcentaje que he calculado, por este valor. Igual, ¿a qué es igual la capacidad? La cobertura multiplicada por el factor que he encontrado. Ahora, ¿qué va a pasar? Si yo cambio la cobertura en modelo, va a cambiar esta cobertura, ¿no? Automáticamente va a cambiar la capacidad. ¿Correcto? Ahora, ¿qué sucede? Ahora, si cambia este valor, ¿qué debería cambiar? La inversión, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hago? Hago lo mismo. Quiero que me dividan la inversión entre la capacidad. Entre la capacidad. ¿Qué estoy haciendo? Repito, estoy dividiendo la inversión entre ¿qué estoy dividiendo? Entre la capacidad. Y nuevamente le voy a aumentar decimales para que vean el valor y le voy a quitar los decimales. ¿Cómo hago eso? Perdón, le voy a quitar la fórmula. Copiar, pegado especial, solo valores. Ahora, ¿qué voy a hacer? Para calcular la inversión, voy a multiplicar la capacidad por el factor. Repito, voy a multiplicar la capacidad por el factor que he encontrado. Ahora vamos a ver si nuestro modelo funciona. A ver, vamos a modelo y vamos a duplicar la cobertura, digamos 70. Si duplicamos la cobertura, ¿qué va a pasar?
se tiene que duplicar la inversión, ¿correcto? Se duplica la inversión y también se duplica la capacidad, ¿correcto? Ahora nuestro modelo ya tiene más lógica que antes. Ahora, si cambio el precio, ¿debería cambiar el banco? Pues sí, ¿no? Si cambio el precio, debería cambiar el banco. A ver, si aumentamos, no cambió, ¿no? Si no cambió, ¿qué es lo que falta? Que esté vinculado, ¿no? Que esté vinculado. Es decir, que este precio que tenemos en datos, ¿de dónde va a venir ahora? Del modelo. ¿De dónde va a venir la materia prima ahora? De modelo. Lo mismo, creo que hice algo mal, ¿no? Ahora, el precio tiene que venir del modelo. La materia prima tiene que venir de modelo. Lo mismo para estos tres señores. Los gastos administrativos tienen que venir de modelo. Los gastos comerciales de modelo también. El financiamiento tiene que venir de modelo. La tasa de descuento, ¿dónde está? No está aquí, ¿no? No está aquí la tasa de descuento. Está en flujo de caja. ¿Esta tasa de dónde tiene que venir? ¿Correcta el modelo? Sí, la tenemos. ¿Dónde está? Ah, ya. Correcto. Está aquí, ¿no? Entonces, esta tasa que está en el flujo tiene que venir del modelo, ¿no? Ahora, si usted cambia cualquiera de estas variables, va a cambiar todo, ¿no? Porque estamos vinculando, ¿no? ¿Correcto? Lo primero que usted tiene que hacer es vincular y ver si cambia una variable de entrada. Cada variable de entrada que usted cambie, debe cambiar el banco. Por ejemplo, si el inversionista quiere ganar más, digamos si quiere ganar el inversionista 600%, ¿sí? ¿Qué pasó con el banco? Negativo, ¿no? ¿Correcto? El banco es negativo. ¿Por qué negativo? Porque fíjense en nuestro flujo cómo quedan. Pero sin embargo tenemos TIR, ¿no? Pese estamos aumentando la tasa de descuento, ¿no? ¿Sí? La tasa de descuento nos genera un VAN negativo, pero nos genera una TIR, ¿no? Positiva. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo? Pero fíjense que no cubre la expectativa del inversionista, ¿no? ¿Lo ubican? El valor de la tasa de descuento negativo. ¿Qué quiere decir? Que si el inversionista exige demasiado, no vamos a poder cumplir su expectativa, ¿no? ¿Correcto? Y mire, su TIR M es menor que la tasa de descuento, o sea, se debería rechazar el proyecto, ¿no? ¿Qué significa TIR? La tasa interna de retorno modificada. Modificada. Con modificada se refiere que estamos reinvirtiendo los flujos de caja. Estamos reinvirtiendo los flujos de caja. No a la TIR, sino
a la expectativa del inversionista. Pero obviamente, como se han dado cuenta, no es lógico un 600%, simplemente era para mostrar el modelo, ¿no? Bien, ahora, les hago una pregunta: ¿qué pasaría si aumentara el financiamiento? ¿O qué pasaría si el proyecto fuera sin financiamiento? ¿Sería más rentable? Acá estamos trabajando con una deuda del 60%, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué pasaría si cero financiamiento? ¿Qué pasa con el banco? ¿Sube o disminuye? A ver, dejémoslo en 60. Si le bajamos a 0, ¿qué pasa con el banco? Disminuye, ¿no? Entonces eso demuestra que el apalancamiento, si nos prestamos dinero, el proyecto tiende a ser más rentable. ¿Por qué? ¿Qué hace la deuda? La deuda, para empezar, hace que la inversión sea más pequeña, ¿no? Porque no estamos financiando. Y la deuda genera intereses. Genera interés. Y el interés es un gasto deducible de impuestos. En otras palabras, hace que paguemos menos impuestos. Este es el impuesto que pagamos con financiamiento. Lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí con pegado especial para que usted vea. ¿Listo? Ahí lo voy a dejar. Este es el impuesto que pagamos con financiamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasaría si no nos financiamos? Si colocamos 0. Si colocamos 0, ¿qué va a pasar? Pagamos más impuestos. ¿Correcto? Entonces, la deuda nos genera escudo fiscal y disminuye el tamaño de la inversión. Lo voy a dejar con 60. ¿Estamos? Ahora, ¿cuánto quiere ganar el inversionista? 25%, ¿no? Voy a aumentar otra variable aquí para efectos de explicación. Voy a agregar acá una variable que se llame la tasa activa. Tasa activa. ¿Tenemos la tasa activa? ¿Sí? ¿Cuánto es? 10%. Bien, escribimos acá 10% y para que sea modelo, ¿qué hacemos? Nos vamos a datos y esta tasa, ¿dónde tiene que venir? Del modelo, no cosa que cambiemos en modelo y todo se cambia. Siempre yo sugiero, desde el punto de vista académico, tenerlo en una hoja nueva, el modelo, y comenzar a jugar, ¿no? Bien, ¿estamos ahí? Ya, los espero. Entonces, una pregunta obligada que le van a hacer si les toca este caso es lo que le dije hace rato: ¿cuándo es más rentable el proyecto? ¿Con financiamiento o sin financiamiento? Ya respondimos, ¿no? Ahora, ¿siempre va a ser así? ¿Siempre va a ser el proyecto más rentable con financiamiento? Depende. ¿Qué pasaría si el banco nos cobrara, el inversionista cuánto nos cobra? 25, ¿no? ¿Qué pasaría si el banco nos cobrara 40? ¿Qué pasó? ¿Bajó? ¿No? Ah, no siempre eso quiere decir. Si el banco nos cobra 40, miren, ¿cuánto nos cobra 40? El banco, ¿no? De tasa activa. ¿Estamos? Ya, no nos hemos exagerado. Lo máximo en Bolivia es 36 para que no sea usura. 36%, lo máximo que nos puede cobrar un banco en Bolivia. Ahora, estamos con financiamiento, ¿no? ¿Estamos? Ahora le voy a quitar. ¿Qué pasó con el banco? Con 60, 376, con 0. Disminuye, ¿no? Bien. ¿Estamos ahí? Y nuevamente, con 60, ¿cuánto da? 81%, ¿no? Ahora sí le quito. Se cumple la lógica ahorita, ¿no?
Pero ¿qué pasaría si fuera 40? Y acá le voy a colocar 60. Miren, estamos con 60 y tenemos 3.321.000, ¿no? Con 60. Ahora le voy a colocar 0. ¿Qué pasó ahora? Aumentó, ¿no? De nuevo, con financiamiento tenemos el resultado. Sin financiamiento, aumentó el banco. Con 60, sin, ¿qué pasó con el banco? ¿Aumentó o disminuyó? De nuevamente, con 60 estamos con financiamiento, ¿no? Estamos con financiamiento. Ahora, sin financiamiento, qué raro, ¿no? No siempre, entonces. ¿De qué va a depender? ¿De cuánto nos cobre el banco? Si el banco nos cobra más que lo que quiere ganar el inversionista, no conviene el financiamiento. ¿De cuándo va a convenir el financiamiento? Siempre y cuando el banco nos cobre menos de lo que quiere ganar el inversionista. En este caso nos cobra 10, entonces conviene pues el financiamiento. ¿Estamos, chicos? Bien. Ahora, otra variable más le vamos a incluir: sistema de amortización. Otra variable más para analizar. ¿Cuántos sistemas tenemos? Tenemos 3, ¿no? Sistema de amortización. A ver, le vamos a decir si este señor es igual a 1, que me escriba sistema francés, ¿no? Si, no, si error, sí nomás, si este señor es igual a 2, que me escriba alemán, ¿no? Sistema alemán. Y si este señor es igual a 3, que me escriba americano. Si no es cierto, que me escriba error, ¿ya? Ya, entonces le escribo 2, alemán, 3, americano, otro número, error, ¿no? ¿Sí? Ahora tenemos que vincular, ¿no? O sea, nos vamos a flujo y este numerito tiene que venir de modelo. Ahora sí, si cambio este numerito va a cambiar todo, ¿no? Una pregunta obligada es: ¿qué sistema de amortización conviene más para evaluar proyectos de inversión? Probemos a ver, entre el francés y el americano, ¿cuál? Estamos con uno. Perdón, entre el francés y alemán. La banca tradicional. En la banca tradicional está el francés o el alemán. A ver, con uno tenemos, ahora con dos. ¿Qué pasa con dos? Con uno, con dos. ¿Con cuál nos quedamos? Correcto, nos quedamos con el francés, ¿no? Porque genera mayor ban. ¿Cuál sería la respuesta? Nos quedamos con el francés porque genera mayor ban. Ahora si le coloco americano, el americano, ¿no? El americano, o sea, financiarse a través del mercado de valores, es decir, emitiendo bonos, generamos una mayor rentabilidad para el proyecto de inversión. ¿Correcto?
En este caso me voy a quedar con el 1, porque todo el caso ha sido resuelto con el 1, pero les estoy demostrando que el mejor sistema es el americano, ¿no? ¿Correcto? Pero no se encuentra disponible en la banca tradicional, ¿no? Es a través de la emisión de bonos. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es el análisis de sensibilidad. Bien, para hacer análisis de sensibilidad vamos a hacer algunas operaciones un poco tediosas, pero son necesarias. Bien, lo primero que vamos a analizar es la variable porcentaje de cobertura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a colocar acá var. Acá voy a copiar. Bien. Antes de eso voy a rotular. ¿Qué significa rotular? Rotular significa cambiar el nombre de una celda. Por ejemplo, usted da un clic en van y que le aparece C17 en mi caso, ¿no? ¿Estamos? Usted se va a ir a fórmulas y va a asignar nombre. Da un clic y le da a aceptar. Ahora, ¿qué va a hacer? Damos un clic y ya va a aparecer el van. Le hemos cambiado el nombre de una celda. Se llama rotular. Ahora, en este espacio yo quiero que me escriba igual y me escriba van. ¿Y qué va a hacer? Va a copiar el van. Cada vez que yo escriba igual van, enter, automáticamente me está copiando este van. ¿De acuerdo? Bien. Y vamos a trabajar primero. Ahora, var. Esto lo vamos a enviar un poquito. Ahí. Y aquí que vamos a colocar la variable en la cual vamos a trabajar. Que en este caso la variable sería porcentaje de cobertura. Vamos a trabajar con una variable porcentaje de cobertura. ¿Listo? Y vamos a partir de 0%. Le vamos a reducir 0, 10%, 20% y le vamos a aumentar, reducir con negativo, menos 20, y le vamos a aumentar 10%, 20%, ¿no? Bien. Vamos a hacer un poquito de espacio, ahí, ¿no? Ahora miren lo que vamos a hacer. Aquí vamos a copiar la cobertura. ¿Listo? ¿Cuánto es la cobertura? Control C, Control V. ¿Listo? Sin fórmula, ¿no? Control C, Control V, no vinculando. ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a colocar igual a la cobertura por 1 más, le vamos a agregar el 10%. Enter. Luego igual a la cobertura por 1 más, le vamos a agregar 20%. Acá igual a la cobertura base por 1 más el 10%. Esto por 1 más el 20%. Y luego todo lo expresamos en porcentaje. Le damos centrar, que es lo que estoy haciendo. A la cobertura le estoy reduciendo 10, luego le estoy reduciendo 20, y luego le estoy aumentando 10, y luego le estoy aumentando 20.
Bien, ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todo, y nos vamos a ir a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. ¿Y qué tenemos que llenar? ¿Una fila o una columna? Una columna, ¿no? Damos un clic en columna, subimos, damos un clic en cobertura y damos a aceptar. ¿Qué pasó? La matriz quedó llenada, ¿no? Automáticamente. ¿Correcto? Para eso me sirve tabla de datos. ¿Qué está pasando? Cuando es 0, ¿qué va a pasar? No tendría que dar lo mismo, ¿no? Si la cobertura disminuye, ¿qué pasa con el van? También disminuye. ¿Estamos? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a replicar esta operación, control C, pero para otra variable. ¿Cuál es la otra variable? Precio de venta, ¿no? Copio, precio de venta. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? En lugar de tener 35, ¿qué vamos a copiar? El 9, ¿no? Copiamos el 9. Y le quitamos a estos señores los porcentajes. Porque... Y nuevamente tengo que hacer la operación. Selecciono toda la matriz. Datos. Tabla de datos. Una columna. Y ahora seleccionamos el precio. Le damos a aceptar. ¿Y qué va a pasar? Automáticamente cambió, ¿no? Con la variable precio. Repito, el precio le estamos cambiando. Pero fíjense que cuando el precio es 9, ¿qué tenemos? La situación inicial, ¿no? ¿Lo tenemos? ¿Sí? Bien. Ahora, para lo demás, no hace falta hacerlo otra vez. Control C, copio los dos. Enter. ¿Y qué es lo que vamos a cambiar? Primero, que no tengamos porcentaje, ¿no? Inicio y le doy estilo en millares. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? El nombre de la variable que le sigue. Materia prima, ¿no? Control C, Control V, y acá en el centro, ¿qué vamos a colocar? La materia prima base, ¿no? Que es 2. Control V. Ahí, lo pegamos, ¿no, chicos? Y nuevamente aplicamos la herramienta. Seleccionamos todo. Datos. Análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos llenar una columna y usted selecciona ahora la materia prima y le da a aceptar. Y que tenemos nuevamente la matriz, ¿no? Lo mismo tenemos que hacer con la variable mano de obra directa. Control C, Control V, y acá al centro colocar el valor, ¿no? ¿Sí? Que sería 1,5, ¿no, chicos? 1,5. Obviamente si lo aumento decimales va a aparecer los decimales, ¿no? Y nuevamente corremos la herramienta, datos, análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos llenar una columna, y la variable que vamos a mover ahora se llama mano de obra directa. Le damos a aceptar. Ya tenemos la matriz.
Nuevamente replico la operación, control C, control V, y vamos a buscar la segunda variable, que son los costos de fábrica directos, los costos de fabricación directos, control V. Acá en el centro vamos a colocar el 0,5, lo pegamos, seleccionamos la matriz, tabla de datos, queremos llenar una columna, clic, y seleccionamos el valor, aceptar. Ya tenemos la matriz llena. Vamos a la siguiente variable. La siguiente variable serían los gastos administrativos, control C, control V, y nuevamente en el centro el valor, control V. Obviamente acá tenemos que darle un poquito de espacio, ¿no?, para que pueda ingresar esta variable, es un poquito larga. Seleccionamos la matriz nuevamente, análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos llenar una columna y gastos administrativos de la variable, aceptar, y nuevamente tenemos que, ¿sí? Cambió, ¿no? ¿Correcto? Cambió, ¿no? A ver, nuevamente, control C, perdón, con cada variable. Sí, yo sé que es un poco tedioso, bueno, es tedioso, ¿no? Pero falta gastos comerciales, ¿no? Hagámoslo con gastos comerciales, control V, y acá en el centro, copiamos, pegamos, reproducimos, ¿no? Análisis de hipótesis, tabla de datos, columna, y ahora la variable que hay que modificar es gastos comerciales. Aceptar, ya cambió. Y ahora porcentaje de financiamiento, control V, y en el centro tenemos que colocar el porcentaje de financiamiento, aquí, ¿no? Y luego replicar, análisis de hipótesis, tabla de datos, queremos llenar una columna, modificando el 60%, aceptar, ya quedó. Y vamos a terminar con las últimas dos variables, ahí, que serían la tasa de descuento, ¿no? ¿Sí? La tasa de descuento. ¿Y cuánto es la tasa de descuento? 25%. Ahí pegamos. Tabla de datos. ¿Sí? Vamos a cambiar. ¿Ya? Y para terminar con la tasa activa, ¿ah? Con la tasa activa. La misma lógica, copiamos el valor, lo pegamos, seleccionamos la matriz,
tabla de datos, queremos rellenar una columna que va a cambiar cuando cambie esta variable. Aceptar. Ok. Una vez terminado, ¿estamos ahí? ¿Sí? Hay que replicar esto varias veces, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa al final? Todas estas variables las voy a copiar al final, ¿ya? ¿Listo? La tengo copiada aquí y acá voy a colocar variables. No, acá vamos a colocar las variaciones. Vamos a colocar simplemente var. ¿Cuáles son las variaciones? Son todas estas, ¿no? Las variaciones. ¿Listo? Las variaciones. Solo las variaciones y esto lo vamos a eliminar. Y en vertical, variaciones. En horizontal, todas estas variables de aquí. Usted las selecciona, le da control C y le va a dar clic derecho correcto y estamos ya pegando, ¿no? Hasta ahí, correcto. ¿Y qué es lo que sigue? Aquí me va a colocar el van de cada variable. Es decir, de cobertura, lo que me interesa a mí es vamos a estar en cobertura, solamente el van. ¿Listo? Me copia el van. Todo el van. De precio de venta, lo mismo en precio de venta. ¿Qué me va a copiar? Solo el van. Solo el van. En materia prima, que me va a copiar solamente el van. En mano de obra directa, que me va a copiar solamente el van. En coste de fábrica, que me va a copiar solamente el van. En gasto administrativo, solamente el van. En gastos comerciales, solamente el van. En porcentaje de financiamiento, solamente el van. En tasa de descuento, solamente el van. En tasa activa, solamente el van. Y todo esto lo puedo replicar, ¿no? Obviamente se va a copiar, ¿no? Noten ustedes que cuando es 0, ¿qué pasa con el van? Es el mismo en todos los casos, ¿no? ¿Correcto? ¿Y qué es lo que me interesa a mí de todo esto? Lo que me interesa es generar un gráfico de sensibilidad. Te la insertar, gráfico recomendado, buscamos uno que nos guste, no hay ni uno, es un gráfico de línea. ¿Cuál? Este de aquí. Ese es el gráfico de sensibilidad que estamos buscando. Lo vamos a tener un poquito más. Y vean, es una telaraña, ¿no? ¿Correcto? Aparentemente es una telaraña. ¿Qué me dice ese gráfico? Ese gráfico me dice muchas cosas. Primero, ahí lo voy a eliminar. Bien, estamos en este gráfico. Ahora, para que lo veamos mejor, el título, le vamos a quitar el título, ocupa espacio. Le vamos a dar mover o copiar en una hoja nueva, ¿sí? Y que se llame telaraña. Telaraña.
¿Listo? Ese es el nombre del gráfico, telaraña. Le damos a aceptar. Y me lo mandó a una pestaña nueva, ¿no? Y en esta pestaña nueva, usted me tiene que hacer hablar este gráfico. Este gráfico tiene mucho que hablar, muchas cosas que decir. ¿Qué nos dice este gráfico? Este gráfico nos dice las variables que más afectan al BAN. Las variables que más afectan al BAN. Fíjense que son líneas rectas, ¿no ve? Algunas con pendiente positiva, o sea, crecientes, y otras con pendiente negativas. Algunas rectas tienen más pendiente que otras, ¿no? ¿Correcto? ¿Cuál es la recta que tiene mayor pendiente? Precio de venta, ¿no? ¿Qué tipo de pendiente tiene? ¿Positiva o negativa? Positiva. Eso quiere decir que entre el precio de venta y el BAN existe una relación directa. Es decir, aumenta el precio, aumenta el BAN. ¿Estamos? Entonces la variable más sensible de este proyecto es el precio. La segunda variable más sensible, la cobertura de mercado. Correcto. A mayor cobertura, mayor BAN. Pendiente positiva. La tercera variable más riesgosa. ¿Cuál? A ver, ¿lo ubican? Es esta, ¿no? La tasa de descuento aparentemente, ¿no? ¿Sí? Aparentemente es la tasa de descuento, ¿no? ¿Lo ubican? Ahí les aparece, ¿no? Da un clic y le aparece serie, ¿no? ¿Lo ubican? La tasa de descuento es la variable más sensible, ¿no? ¿Lo ubicaron? Es la tasa de descuento la variable más, la tercera variable más sensible. Y tiene pendiente negativa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando el inversionista quiere ganar más? ¿Qué pasa con el BAN? ¿Qué pasa que cuando el inversionista quiere ganar más? El BAN decrece, ¿no, chicos? Claro, pues si el inversionista aumenta su expectativa, el BAN se reduce. ¿Cuál es la cuarta? La cuarta aparentemente es estamos en tasa de descuento. La materia prima, ¿no? Sí, es la materia prima. La cuarta variable más riesgosa, ¿no? ¿Estamos? Entonces, si usted sabe que la materia prima es una variable que afecta bastante al BAN, una vez que uno conoce las variables que son más sensibles, que son las variables más riesgosas, tiene tres alternativas. Es asumir, es decir, no hacer nada, evitar, en este caso no podríamos evitar la materia prima ni el precio, tienen que estar en el negocio, ¿no? La tercera acción es mitigar, es implementar acciones para que esa variable no nos afecte tanto. Ejemplo, si la variable precio es crítica, pues haré una investigación para fijar un precio competitivo de acuerdo al mercado, ¿no? No le tengo que pelear en esa variable porque es altamente sensible en mi proyecto, ¿no? No puedo comenzar con un precio y luego darme cuenta que era demasiado elevado y luego bajarlo. ¿Estamos? Cobertura. Conozco que la cobertura me impacta.
pues debo hacer un esfuerzo de marketing efectivo, ¿no? Para cumplir la meta de cobertura. Porque si no cumplimos la meta de cobertura, nuestro proyecto igual se va. En cuanto a la tasa de descuento, pues identificar plenamente la expectativa real del inversionista, ¿no? ¿Cuánto realmente quiere ganar? Y para decir cuánto quiere ganar, tengo que explicarle el riesgo que él va a asumir, porque la rentabilidad está directamente asociada al nivel de riesgo, ¿no? Por ahí le decimos, el inversionista no sabe los riesgos que implica este negocio. Hay un riesgo que él no consideró, pero después se entera, pero yo no consideré esta variable, entonces quiero ganar ahora más, porque identifiqué un factor de riesgo que antes no lo conocía. ¿Estamos? En cuanto a la materia prima, si yo sé que la materia prima impacta mucho en mi proyecto, ¿qué haré? Podría hacer la estrategia de integración hacia atrás, ¿no? Volverme mi mismo proveedor. 1, 2. Puedo hacer alianzas estratégicas con el proveedor. 3. Puedo hacer contratos a futuro para garantizarme los precios durante un periodo de tiempo determinado. ¿Estamos? Entonces, esas recomendaciones ustedes le tienen que hacer al dueño o al inversionista. Entonces, hasta aquí podemos sacar como conclusiones, ¿no? ¿El proyecto es rentable? ¿Sí o no? Sí. ¿Le sugieren hacerlo con deuda? Sí. ¿Con qué sistema le sugieren? Con el americano. ¿Con el americano o con el francés? Depende, si quieren la banca o si quieren la bolsa de valores, ¿no? Respecto a la variable de riesgo, ¿cuáles son? Precio de venta, materia prima. Entonces, algo importante, chicos, es sacar conclusiones y recomendaciones. Conclusiones y recomendaciones. Vamos por partes. ¿Cuáles son las conclusiones? Conclusión 1, ¿es rentable o no? Bien. Conclusión 2, ¿es rentable con financiamiento o sin financiamiento? Con financiamiento. Conclusión 3, ¿qué sistema de amortización nos conviene? Americano o francés. Ok. Conclusión 4, ¿cuáles son las variables críticas? Son precio de venta, financiamiento. Ya. 4, pueden ser muchas más, pero con estas 4 basta. Recomendaciones. Para cada conclusión, una recomendación. Si el proyecto es rentable, ¿cuál sería la primera recomendación? Hacerlo, ¿no? Se recomienda hacer el proyecto dado que los indicadores de evaluación dan por aceptado. Otra recomendación, se recomienda hacerlo con financiamiento y con el método, ya sea francés o americano. ¿Estamos? ¿Qué más le recomendarían? Implementar acciones para mitigar el riesgo, ¿no? Con relación al precio de venta, una recomendación. Con relación a la cobertura, una recomendación. Con relación a la tasa de descuento, una recomendación. Con relación a la materia prima, una recomendación. ¿Estamos? Las conclusiones y las recomendaciones es lo que más importa, todo lo demás son cálculos. Ok, ahora ya hemos hecho el análisis de sensibilidad, ahora vamos a calcular los valores extremos. ¿Cómo se calculan los valores extremos? Nos vamos a modelo, nos vamos a flujo de caja, vámonos primero, a modelo. Estamos en modelo. ¿Qué quiero que hagamos? Quiero que esto ya lo tenemos, quiero que lo ocultemos. Lo vamos a ocultar, lo seleccionamos, clic derecho, ocultar. ¿Listo? Lo tenemos ocultado. Ahora les voy a enseñar a encontrar los valores extremos. ¿De qué variables? De todas estas variables. Control V.
y acá le voy a colocar base y acá le voy a colocar extremo y acá le voy a colocar barra. Bien. Ahora lo que vamos a hacer, en base vamos a colocar los básicos, ¿no ves? Bien. Ahora, en extremo, ¿qué quiere decir extremo? Quiere decir, a ver, la cobertura, ¿hasta dónde podría bajar? Sería una pregunta relevante, ¿no? ¿Cuál sería la cobertura mínima? ¿Cómo hacemos eso? Ubican el cursor en el van y se van a ir a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Con el valor de 0, el van mínimo sería 0. Para que sea 0, ¿qué vamos a cambiar? La cobertura, le damos a aceptar. Y la cobertura mínima sería 4%. Ese valor, control C, control V, lo pega y nuevamente me lo deja con 35 la cobertura. Con la siguiente variable me hace lo mismo. Ubica el cursor en van, análisis, hipótesis, buscar objetivo. El van mínimo es 0, cambiando la celda, precio de venta, aceptar, y el precio de venta mínimo es este. Control C, nuevamente, control V, y lo dejamos en 9 como estaba inicialmente. Nuevamente repetimos la operación, ubicamos el cursor en van, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que el van sea 0, cambiando la celda, materia prima, y le damos a aceptar y nos dice hasta dónde podría subir la materia prima. ¿Cuál sería el valor máximo de la materia prima? Control C nuevamente, control C, control V, y era 2, lo dejamos con 2. Lo mismo con mano de obra directa, ubicamos el cursor en el van, análisis hipótesis, buscar objetivo, el van que sea 0, para eso vamos a cambiar, ¿en qué estábamos? Mano de obra directa, ¿no? Aceptar. No, ya lo habíamos, ya materia prima. Materia prima lo que hicimos, ¿no? Mano de obra directa. Ok. Y lo dejamos como estaba antes en 1,5, ¿no? Lo mismo hacemos con costos de fabricación directo. Ubicamos el van, análisis de hipótesis, buscar objetivo, 0, cambiando, control C, control V, y lo dejamos como 0,5. Lo mismo hacemos con gasto administrativo, ubicamos el cursor, buscar objetivo, 0, cambiando la celda, gasto administrativo, y nos está diciendo hasta dónde podrían subir nuestros gastos administrativos. Miren, control V, y lo dejamos como estaba antes, 2400, ¿no? Lo mismo hacemos con gastos comerciales, buscar objetivo, 0, vamos a cambiar, y nuestro presupuesto en comercial podría subir hasta un 43%, ¿no? Copiamos, pegamos y dejamos el que estaba al principio.
porcentaje de financiamiento. En porcentaje de financiamiento, ubicamos el cursor en el van. En el tema de porcentaje de financiamiento, el valor extremo puede ser que nos salga algo raro. Lo voy a hacer para practicar, pero no va a ser relevante. A ver, hagámoslo. Buscar objetivo, 0. Y si cambiamos, como le mencionaba, no va a salir cosas raras. Así que el porcentaje de financiamiento lo vamos a quitar de nuestro análisis. Lo vamos a quitar, puesto que no nos va a salir cosa interesante, pero sí nos convendría la tasa de descuento, y la tasa activa también la vamos a quitar del análisis. La tasa de descuento solamente. A ver, ubicamos, van, buscar objetivo, 0, cambiemos la tasa de descuento, ok, control más y dejamos como estaba antes, ¿no? Bien, muy bien. Ok. Ahora, los extremos son hasta donde puede bajar o subir cada variable dependiendo, ¿no? Ahora lo que vamos a calcular es la variación, es decir, este era nuestro base y el extremo es hasta donde puede bajar la cobertura. En todo caso, el precio de venta, hasta dónde podría bajar el precio de venta mínimo, la materia prima, hasta dónde podría subir la materia prima y soportar el proyecto. Entonces, en el caso de los gastos administrativos, hasta dónde podrían subir. Entonces, fíjense esta diferencia. Esta diferencia entre el base y el extremo se llama holgura. Se llama holgura. ¿Cómo calculo la holgura en porcentaje? El extremo menos el base sobre el base. Arrastramos y expresamos en porcentaje. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la variable que tiene más holgura? Entonces, esa es la variable menos riesgosa. ¿Sí? Porque tiene más holgura. Entonces, el telaraña nos engañó a la vista, ¿no? Porque esto me indica el orden de las variables que son más riesgosas. Esto me indica el orden de una manera más precisa. La variable que tiene menos holgura es la más riesgosa. ¿Cuál es la variable que tiene menos holgura? Precio de venta. Entonces, es acá orden, le voy a colocar orden de riesgo. ¿Listo? Orden de riesgo. Sería precio de venta. La segunda variable que tiene menos holgura, la cobertura. La tercera variable con menos holgura, la materia prima. La cuarta, la mano de obra directa, lo que estábamos viendo hace rato. ¿Sí? La quinta, los gastos comerciales. La cuarta, perdón, la sexta, costo de fábrica directo, ¿no? La séptima y octava. ¿Estamos? Ahora, si esto lo queremos ver de mayor a menor, ¿no? Tenemos en datos, tenemos la opción filtro, ¿no? ¿Correcto? Y podemos filtrar, ¿no? Ordenar, ¿no? De menor a mayor. ¿Correcto? Y ya me lo ordenó de la variable que es más riesgosa a la menos riesgosa.
Entonces, ¿para qué me sirve esto? Para conocer el orden de la variable de riesgo y además para ver el extremo, ¿no? La variable que tiene pues menos holgura es la variable que se mueve poquito y nos afecta mucho. La variable que tiene más holgura, que en este caso, por ejemplo, una variable serían los costes de fábrica. Miren, los costes de fábrica podrían subir hasta un 597%. Entonces no deberíamos prestarle mucha atención a esa variable, pero sí, por ejemplo, al precio de venta. Si el precio cae en un 37%, se va al tacho de nuestro proyecto. Tiene menos holgura. Holgura quiere decir hasta dónde se puede mover una variable, ¿sí? Por ejemplo, usted va a una fiesta y digo, ¿cómo andamos en holgura en cuanto a gasto, no? Uy, yo tengo solamente 100 pesos. Ah, poca holgura. O sea, tiene usted poco margen de gastar. O puede gastar un peso o gastar 100, ¿no? Tengo mucha holgura, tengo $300 para gastar. Ah, tiene su holgura en términos de gasto, ¿no? Porque puede gastar $1 o 300. ¿Se entiende?